Buenos días, hoy vamos a hablar sobre corrientes cuasiestacionarias. Bueno, recordamos que habíamos visto las corrientes constantes. Si nosotros tenemos el eje de la corriente versus el tiempo, entonces habíamos dicho que las corrientes que nosotros estudiamos no cambiaban en el tiempo. Es decir, si aquí tenemos la línea I, estas corrientes en las que le aplicamos la ley de Ohm eran constantes. ¿Cómo haríamos si tenemos corrientes cambiantes en el tiempo? ¿Podríamos o no aplicar la ley de Ohm? Entonces veamos algunos ejemplos. Si tenemos una corriente que cambia escalonadamente, como por ejemplo esta, entonces podríamos aplicar la ley de Ohm en ciertos sectores donde la corriente es constante. Entonces aquí tendríamos I igual a constante. Aquí también tendríamos una corriente constante. Y así sucesivamente, en esos intervalos podríamos aplicar la ley de Ohm. Si nosotros tendemos estos escalones a cero, es decir, su dimensión la cortamos cada vez más pequeña en el tiempo, pues vamos a obtener una corriente como la que se muestra acá en la figura. Al tender a cero estos escalones podemos ver que la corriente puede cambiar de manera continua. Sin embargo, podemos de alguna manera aplicar la ley de Ohm si consideramos lo siguiente. Si el cambio que sucede en la corriente, es muy lento en comparación con el tiempo en el que se consigue el equilibrio eléctrico, entonces podremos aplicar la ley de Ohm. Si en un intervalo de tiempo, delta de t, cambia la corriente, su magnitud, pero ese delta de t es muchísimo mayor que el tiempo en el que se consigue el equilibrio eléctrico, entonces en ese sentido podemos aplicar la ley de Ohm a esas corrientes. Y ese tipo de corrientes que cambian tan lentamente en comparación con el tiempo en el que se consigue el equilibrio eléctrico se llaman corrientes cuasiestacionarias. Entonces vamos a ver cómo funciona eso de las corrientes cuasiestacionarias con un ejemplo de un circuito que tiene una resistencia, un capacitor y una FEM. Consideremos un circuito de la siguiente manera. Tenemos una FEM, una resistencia y un capacitor, y tenemos un interruptor que lo vamos a poder conectar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del circuito. Al conectar en la parte de arriba, entonces tenemos que se cierra el circuito y empieza a cargarse el capacitor. La corriente sale en este sentido y se va llenando el capacitor hasta que el capacitor queda totalmente cargado. Si lo ponemos en la parte de abajo, entonces ya no tenemos FEM en el circuito y el capacitor empieza a descargarse debido a que el circuito está cerrado, hasta tal punto de que se descarga completamente. En este proceso de carga y descarga del capacitor vamos a estudiar las magnitudes que tienen que ver con la corriente y cambian en el tiempo, como son la diferencia de potencial en el capacitor, la corriente en el circuito y la carga en el capacitor. Ellas varían con el tiempo luego de que se conecta el interruptor. Entonces empecemos con el circuito de arriba cuando empieza la carga del capacitor. Vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Elegimos un circuito de referencia para calcular, aplicar la segunda regla de Kirchhoff. Entonces tenemos que, de acuerdo a este circuito, la suma de todas las caídas de potencial a lo largo del circuito es igual a 0. Entonces tenemos la FEM menos I por R menos delta de B. En otras palabras, la energía que produce la FEM se consume en la resistencia y en el capacitor.
Sabemos que delta de B es igual a Q sobre C y también sabemos que la corriente está dada por dQ sobre dt. C es la capacitancia del capacitor, R es la resistencia del resistor, E es la FEM, delta de B es la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor. Como la FEM tiene una resistencia interna, la vamos a asignar a la resistencia externa, es decir, en la resistencia R está incluida la resistencia interna de la FEM. Entonces veamos qué pasa en este circuito a través del tiempo, durante el proceso de carga del capacitor. Vamos a identificar aquí las magnitudes que cambian con el tiempo. Entonces la carga del capacitor cambia con el tiempo, la corriente cambia con el tiempo y también la diferencia de potencial entre las placas del capacitor cambia con el tiempo. Por lo tanto, todas estas magnitudes son variables. Para mirar cómo se comportan en el tiempo estas magnitudes, entonces vamos a utilizar estas tres ecuaciones, las ecuaciones que tenemos acá, y vamos a despejar para que quede una sola variable. Entonces procedemos, vamos primero a despejar de tal manera que nos quede solamente la carga, E, menos la corriente, pero la corriente es de Q de T, por la resistencia, menos la diferencia de potencial, que es Q sobre C. Eso nos da igual a 0. Despejamos dQ de T, entonces nos quedaría dQ sobre dt por R es igual, pasamos al otro lado, nos quedaría entonces aquí a este lado E menos Q sobre C. Pasamos a dividir R, entonces nos queda dQ dt es igual a E sobre R menos Q sobre RC. Lo que nos queda podemos escribirlo de la siguiente manera: 1 sobre RC factor de E por C menos Q. Pasamos las variables Q a un lado y T al otro, entonces nos queda separación de variables de Q sobre S menos Q igual a dt sobre RC. Entonces ahora integramos, pero para integrar vamos a hacer aquí una modificación. Como esta es una diferencial y esta es una constante, yo puedo arriba poner de la siguiente manera: ds menos q, y le pongo acá el signo menos, sobre s menos q. Como vemos, esto es igual a esto. Debido a que la diferencial de una constante es 0, el menos por menos da más, me da dq arriba, y abajo queda lo mismo. Y al otro lado tenemos dt sobre rc. Pasamos el menos para este lado, entonces nos quedaría finalmente dS menos q sobre S menos q igual a menos dt sobre rc. Integramos ambas partes, la izquierda como la derecha, y tenemos entonces como resultado que el logaritmo natural de S menos Q es igual a menos T sobre RC. Como estamos integrando sin límite, entonces aquí tenemos una constante además de eso. Y aplicando la función exponencial en ambos lados, S menos Q es igual a la exponencial menos T sobre RC por E a la constante, que esta la vamos a llamar como otra constante, vamos a llamarla A. Por lo tanto, esto nos queda E a la menos T sobre RC por A.
donde A depende de las condiciones iniciales. Con T igual a 0, vamos a ver cómo se comporta el circuito. Entonces la carga va a ser igual a 0 porque el capacitor estaba descargado y en el momento inicial 0, él empieza descargado. Por lo tanto, podemos decir que Q es igual a 0. Entonces reemplazamos, entonces, E por C menos 0 es igual a E a la 0, que es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que A es igual a E por C. Finalmente, tenemos que E por C menos Q es igual a, que es S, por la exponencial a menos T sobre RC. Despejamos Q es igual a S menos S por E a la menos T sobre RC. Finalmente podemos decir que Q, que depende del tiempo, es igual a S factor de 1 menos E a la menos T sobre RC. Y obtenemos la primera ecuación que nos expresa cómo se comporta la carga a través del tiempo, la carga del capacitor durante el proceso de carga. Miremos algunos ejemplos aquí pequeños. Cuando t vale 0, tenemos que E a la 0 me da 1, por lo tanto 1 menos 1, 0. Entonces decimos que la carga cuando t vale 0 es igual a 0. ¿Qué pasaría cuando t vale infinito? En ese caso reemplazamos infinito, nos tendríamos que Q cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a infinito sería igual a S por 1 menos E a la menos infinito, pero E a la menos infinito en el denominador me daría 0, por lo tanto la carga cuando t tiende a infinito sería igual a E por C. Finalmente, si t es igual a RC, y a ese lo llamamos tau, es decir, tau es igual a RC, Q cuando t vale tau sería igual a S menos S sobre E. Si t es igual a tau y tau es igual a RC, que lo vamos a llamar tiempo de relajación, entonces la carga se disminuye E veces en ese tiempo de relajación. Pero solo hallamos una magnitud, la carga. Vamos a hallar las siguientes. Hallemos la corriente. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? La corriente decimos que es igual a dQ dt, pero ya tenemos Q, por lo tanto la corriente sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la carga, S, que multiplica, o vamos a hacerlo así, S menos S por E a la menos T sobre RC. La derivada de esta constante es igual a 0, por lo tanto tenemos aquí menos D con respecto al tiempo, pero esta derivada la podemos escribir de una vez, es igual a menos S por E a la menos T sobre RC por la derivada interna, que es menos 1 sobre RC. Menos con menos nos da más, la capacitancia se cancela, nos queda que la corriente, que depende del tiempo, sería igual a E sobre R por E a la menos T sobre RC. Y tenemos la segunda ecuación que nos expresa el comportamiento de la corriente durante el proceso de carga. ¿Qué pasaría con I
cuando t vale 0. Cuando t vale 0 tenemos que la corriente es E sobre R. Cuando esperamos hasta el infinito tenemos un tiempo muy grande, entonces nos quedaría que E a la menos infinito nos daría 0 y la corriente sería 0. En el proceso intermedio, la corriente se disminuye en E veces con respecto a la corriente inicial. Eso lo podemos ilustrar, los podemos ver aquí en el circuito. Desde luego, cuando t es igual a 0, la corriente es máxima. Y cuando se termina el proceso de carga, de un tiempo muy grande en comparación con el tiempo de relajación o el tiempo de equilibrio eléctrico, conseguimos una corriente 0. Es decir, se va cargando el capacitor, cuando ya está cargado la corriente es 0. Y en el proceso intermedio, cuando la corriente alcanza el tiempo tau, entonces se disminuye en E veces. Hallemos ahora la diferencia de potencial. Sabemos que la diferencia de potencial del capacitor es igual a Q sobre C. Pero Q pues es una Q que depende del tiempo, por lo tanto ya la tenemos acá. Es decir que la diferencia de potencial nos queda E por 1 menos E a la menos T sobre RC, que la podemos escribir finalmente en color azul. Delta de B, que depende del tiempo, sería igual a E por 1 menos E a la menos T sobre RC. Y tenemos la ecuación para la última magnitud que cambia con el tiempo durante el proceso de carga. Aquí vemos también que cuando t es igual a 0, entonces la diferencia de potencial es igual a 0. Cuando el tiempo es muy grande, obtenemos que la diferencia de potencial es igual a la FEM. Es decir, cuando el capacitor está totalmente cargado, se consigue que la diferencia de potencial es igual a la FEM. Y cuando t vale tau, la diferencia de potencial es igual a E por 1 o E menos E sobre E. Es decir, en un tiempo tau, la diferencia de potencial disminuye en E veces. Entonces ya vemos el proceso de carga y cómo se comporta cada una de las magnitudes que intervienen en el circuito. Veamos ahora el proceso de descarga. Entonces ya tenemos el capacitor cargado, lo vamos a descargar. Entonces para ello el interruptor lo ponemos en el otro lado. Y miramos cómo se comportan las magnitudes en este sentido. Como vemos aquí en el circuito de abajo ya no interviene la FEM. Entonces lo que va a haber, debido a que se cerró el circuito, es un proceso de descarga del capacitor. Entonces tomamos de nuevo la segunda regla de Kirchhoff y la aplicamos a este circuito. Veamos cómo funciona eso. La diferencia de potencial entre las placas del capacitor y la diferencia de potencial en el resistor. La suma de todas las caídas de potencial es igual a 0. En otras palabras, en el proceso de descarga, delta de B es igual a I por R. De nuevo acudimos a la fórmula de que la diferencia de potencial es igual a Q sobre C y también a la fórmula I, que es igual a dQ dt. Pero aquí tenemos un signo menos debido a que la corriente va disminuyendo con el correr del tiempo. Entonces, Q sobre C, que es delta de B, sería Q sobre C es igual
a I por R, es decir, a R por I, pero I es igual a menos dQ dt. Pasamos Q a dividir y pasamos dt a multiplicar y el menos lo pasamos al otro lado, por lo cual nos queda dQ sobre Q igual a dt sobre RC con el signo menos acá. Integramos, nos queda logaritmo natural de Q es igual a menos t sobre RC más una constante. Podemos también escribir que Q, que depende del tiempo, es igual a por E a la menos t sobre RC. Análogamente, de forma análoga como lo hicimos anteriormente. Pero esta constante A, depende, al igual que en el caso anterior, de las condiciones iniciales. Aquí tenemos que cuando t vale 0, ¿qué pasa? Cuando t vale 0 tenemos el capacitor completamente cargado, es decir que la carga es máxima. Podemos decir que Q es igual a Q sub 0. Entonces reemplazamos 0 acá y nos quedaría que Q de 0 es igual a y también es igual a Q sub 0. La carga que depende del tiempo sería igual a Q sub 0 por E a la menos t sobre RC. Y tenemos la primera ecuación en el proceso de descarga del capacitor. Veamos la corriente. Entonces sabemos que la corriente es igual a dQ dt, es decir que es igual a d con respecto a t de Q sub 0 por E a la menos t sobre RC. Entonces sería igual a Q sub 0 por E a la menos t sobre RC por la derivada interna que es menos 1 sobre RC. Esto es igual a Q sub 0 y que depende del tiempo sería igual a Q sub 0 sobre RC por E a la menos t sobre RC. Y tenemos la segunda ecuación que nos permite hallar la corriente en el proceso de descarga del capacitor. Finalmente nos queda hallar la diferencia de potencial. Entonces con la diferencia de potencial que depende del tiempo es igual a la carga que depende del tiempo sobre la capacitancia. Como ya tenemos la carga que depende del tiempo, podríamos decir que la diferencia de potencial delta dB que depende del tiempo es igual a Q sub 0 sobre C E a la menos t sobre RC. Y tenemos la última fórmula que nos permite hallar la diferencia de potencial en cualquier momento de tiempo de las placas del capacitor. Miremos qué pasa en estos tres casos de descarga cuando t es igual a 0. Cuando t es igual a 0 tenemos Q de 0, tenemos I que depende de 0 y delta dB de 0. En un tiempo igual a 0. Q de 0 es igual a Q sub 0. I de 0. Tendremos aquí E a la 0. Tendremos que entonces I de 0 es igual a Q sub 0 sobre RC. Y delta dB cuando t es igual a 0. Tenemos que es igual a Q sub 0 sobre C. El segundo caso cuando t es igual a tau. Tenemos Q de tau, I de tau y delta dB de tau. En este caso es igual Q de tau, tenemos que tau es igual a RC, por lo tanto aquí nos quedaría Q sub 0 disminuido en E veces. La corriente, cuando t vale tau, tenemos que también Q sub 0 sobre RC por E.
es decir, disminuida E veces la corriente con respecto a la corriente inicial. Y por último, delta dB de tau tendremos que es Q sub 0 sobre C por E. Es decir, también disminuida n veces la diferencia de potencial con respecto a la diferencia de potencial inicial. Y por último, cuando t tiende a infinito, entonces tendremos Q de infinito y de infinito y delta dB de infinito. ¿Qué pasaría con Q de infinito? Entonces tenemos que la carga cuando t vale infinito es igual a 0 en el proceso de descarga. Tendríamos que esperar un tiempo infinito para que el capacitor se descargue totalmente. Y aquí sí vale pues la afirmación de infinito, es decir que el capacitor en realidad nunca se va a descargar totalmente hasta 0. Tendríamos que esperar un tiempo infinito. La corriente se hace 0 en el infinito, en un tiempo infinito, y la diferencia de potencial lo mismo. Es decir, en el proceso de carga, de descarga, nosotros estas magnitudes se hacen 0 solamente cuando esperamos un tiempo infinito. Sin embargo, él se puede descargar en un 99% en milésimas de segundo, mientras que se descarga totalmente en un tiempo infinito. Veamos un ejemplo. Entonces se tienen dos conductores de forma arbitraria, y si estos conductores se les pone carga, a uno la carga positiva y a la otra negativa, entonces va a surgir un campo eléctrico entre ellos. Pero si nosotros sumergimos esos conductores en un aislante, entonces vamos a tener un capacitor y aquí vamos a tener una capacitancia. Si nosotros quitamos el aislante, pues vamos a tener una capacitancia C sub 0. Sabemos que la capacitancia con el aislante es igual a la capacitancia cuando está en el vacío multiplicada por la constante dieléctrica. Pero ¿qué pasa si quitamos el aislante y la introducimos en un conductor, en un material que tiene cierta conductancia? Entonces tenemos una conductancia lambda de un material. Fíjense que en ambos casos tenemos un campo eléctrico y vamos a tener una capacitancia y una conductancia. Entonces el ejemplo consiste en que debe haber una relación entre la capacitancia y la conductancia y debemos hallar esa relación. Vamos a ver cómo funciona este ejemplo. Sobre la superficie del conductor podemos escribir la siguiente relación. El vector desplazamiento, recordamos que el vector desplazamiento está expresado a través del vector campo eléctrico como epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Pero también sabemos que el vector desplazamiento representa la densidad de carga que se distribuye en la superficie del conductor. La vamos a llamar sigma. Una densidad de carga superficial sobre el conductor. Eso quiere decir que la carga la podemos hallar integrando el campo con respecto a la superficie del conductor. Esa es la superficie del conductor y aquí hay una distribución superficial de carga. En este caso tendríamos las cargas positivas sobre el conductor. Entonces podemos hallar la carga con esta ecuación. Sabemos que la capacitancia es igual a C sub 0, la capacitancia cuando los electrodos se encuentran en el dieléctrico es igual a C sub 0, que es la capacitancia en el vacío, por epsilon, que es la constante dieléctrica. Y también sabemos que eso es igual a Q sobre delta dB. Por lo tanto, esto es igual
Q es igual a esto, tenemos entonces epsilon por epsilon sub 0 sobre delta de B por la integral de E por ds de superficie. Ahora introducimos los conductores dentro del material conductor con una conductancia lambda. Sabemos que la conductancia es inversamente proporcional a la resistencia. Y por la ley de Ohm tenemos que esto es igual a I sobre delta de B. O sea que esto es igual a lambda conductividad sobre delta de B. Recordemos que cuando tenemos un dieléctrico, tenemos que la capacitancia es igual a la capacitancia cuando está en el vacío por la constante dieléctrica. Y cuando tenemos un material conductor entre los electrodos, entonces podemos aplicar la forma integral de la ley de Ohm. Entonces digamos para el conductor, para el material conductor J, la densidad de la corriente es igual a lambda por E, por el campo eléctrico. Y lambda viene a ser la conductividad del material. Entonces aquí tenemos una densidad de corriente, de hecho este es un vector y este también, una densidad de corriente, un flujo de corriente a través del material conductor entre los electrodos. Y de esta ecuación podemos hallar la corriente como la integral de J por ds, que es igual, de acuerdo a esta ecuación, a lambda por la integral de superficie del campo eléctrico. Es decir que aquí tenemos E por ds. Reemplazamos I por esta relación y nos obtenemos este resultado. Dividimos la primera ecuación por la segunda, entonces tenemos C sobre lambda, capacitancia sobre conductancia. Se nos van todas las dos integrales, la diferencia de potencial también se cancela y nos queda finalmente epsilon por epsilon sub 0 sobre la conductividad del material. Por otra parte, recordamos que tau es igual a RC, es decir, la resistencia es inversamente proporcional a la conductancia. Entonces tenemos C sobre, pero C sobre lambda ya lo tenemos acá. Entonces esto es igual a epsilon por epsilon sub 0 sobre lambda. Y así de esta manera obtenemos la respuesta al ejercicio. Es decir, obtuvimos la relación entre la capacitancia y la conductancia. Por ejemplo, para el vidrio vamos a tener, para hacerlo numéricamente, el vidrio sabemos que epsilon o la constante dieléctrica es aproximadamente igual a 10. Y también sabemos que la conductividad para el material de vidrio es aproximadamente 10 a la 7, 10 a la menos 7 sobre ohmios por metro. O sea, recordemos que la conductividad es inversa a la resistividad, es decir, la conductividad es igual a 1 sobre ρ, que es la resistividad. Sabemos que la resistividad es ohmios por metro, por lo tanto la conductividad va a tener unas unidades inversas. El tiempo en el que se consigue el equilibrio eléctrico en el vidrio. Entonces, teniendo estas magnitudes, podemos decir que tau, conocemos epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Por lo tanto, tau llega a ser del orden de 10, que es epsilon, por epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Y sobre lambda, que es 10 a la menos 7. Haciendo todos estos cálculos nos da que tau aproximadamente para el vidrio
para el vidrio es 10 a la menos 3 segundos. Entonces una magnitud muy pequeña, tau, el tiempo que se consigue el equilibrio eléctrico en el circuito. Es decir, que en el vidrio el equilibrio eléctrico se consigue a 0,001 segundo. Después de un segundo de iniciar el proceso de carga o de descarga, vamos a conseguir el equilibrio eléctrico. Para los metales, como para dar una idea también de cómo se comporta tau, para los metales tenemos que aproximadamente 10 a la menos 17 segundos es cuando se consigue el equilibrio eléctrico, es decir, una magnitud bastante pequeña. Esto debido a que la conductividad es mucho mayor para los metales que para el vidrio. Y este oscila entre 10 a la menos 17 y 10 a la menos 19 para los metales. Y así concluimos con el comportamiento de las corrientes cuasi estacionarias. Podemos decir que, como lo acabamos de ver, este tiempo es bastante pequeño, es decir, es mucho más pequeño que el tiempo que se demora en cambiar la corriente en estos procesos. Podemos generalizar que para la corriente alterna que nosotros conocemos común y corriente en nuestras casas, ese tiempo de relajación o ese tiempo tau es demasiado pequeño, tanto que la corriente alterna cambia muy lentamente en comparación con ese tau. Por lo tanto, esa corriente alterna de nuestra casa, como muchas otras corrientes de nuestra vida cotidiana y de la técnica, se pueden considerar cuasi estacionarias, es decir, se pueden considerar aproximadamente constantes y se le puede aplicar la ley de Ohm. Y así concluimos con este tema. Los invito a visitar el sitio ariel.fisica.ru, en donde estoy publicando los apuntes de estas clases, tanto de este video como de los anteriores, y también las direcciones de los videos del canal. Muchas gracias.